Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Centro de Estudios sobre la Universidad, tiene el honor de darles la más cordial bienvenida al cierre del ciclo de conferencias La Universidad en el Futuro Inmediato 2010. Para tal efecto escucharemos al doctor Roberto Rodríguez Gómez Guerra, quien dictará la conferencia La flexibilización y las relaciones interinstitucionales. Asimismo, saludo a quienes nos acompañan en Ensenada y Tijuana a través del enlace vía satélite. El desarrollo de esta conferencia consistirá primero en la exposición de nuestro invitado y a su término podrán hacerle llegar las tarjetas con sus preguntas o si lo prefieren y el tiempo lo permite podrán preguntarle directamente. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigador titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Investigador titular del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Seminario Permanente de Educación Superior de la UNAM, director de la Revista de Educación Superior de la ANUYES, editor del Anuario Mexicano de Educación Comparada, consultor por contrato en la UNESCO, editorialista del diario Milenio, expresidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y expresidente del Observatorio Ciudadano de la Educación. Antes de continuar, les pido por favor mantener apagados sus teléfonos celulares como una forma de respeto entre todos los presentes. Ahora sí le cedo la palabra al doctor Rodríguez. Pues buenas tardes, ¿cómo están? Ustedes, me da mucho gusto, lo digo sinceramente, estar estar aquí en las instalaciones de la UABC, estar en presencia de ustedes, sobre todo porque no me queda ninguna duda de que es esta una universidad que se ha preocupado realmente por prepararse, y no solo por prepararse, sino por ya estar haciendo actividades que tienden al cambio de la universidad y que está mirando hacia el futuro. No es algo que se pueda decir, por desgracia, de todas las universidades del país, y llama mucho la atención en este nuevo ciclo histórico. Tal parece que la renovación de la educación universitaria en México, a diferencia de lo que pasó en otros momentos de la historia del país, viene desde las universidades de los estados. Son estos los nuevos paradigmas que emergen en las universidades de los estados, como es el caso de esta universidad, como es también el caso de la Universidad de Sonora, o de la Universidad de Yucatán, o de la Veracruzana, o de la de Tamaulipas, o de la UDG, en donde se están produciendo las transformaciones más interesantes. Quizás nosotros, que somos universidades federales, como en la UNAM, el Politécnico Nacional o la Autónoma Metropolitana, vamos a tener que aprender mucho de la forma como estos procesos de cambio se están encauzando desde los estados de la República. Por eso les decía, es que me da mucho gusto estar con ustedes, abordando el último tema de este ciclo de conferencias, que convenimos en titularlo Flexibilización y relaciones interinstitucionales en el contexto de la globalización. Y lo que me gustaría hacer antes que otra cosa es tratar de explicar este título, que puede parecer a varios de ustedes quizá demasiado técnico, a mí me lo parece. Uno de los procesos de cambio universitario más destacados, que tienen que ver con este nuevo, contexto o ciclo de globalización en la historia, es la presión para que las universidades deban hacer cambios de tipo curricular, cambios en sus modelos de educación, de enseñanza y de aprendizaje, para facilitar la movilidad del personal académico entre instituciones y para posibilitar también la movilidad de los estudiantes entre instituciones del país, entre universidades o tipos institucionales, y también hacia el extranjero. El conjunto de medidas que soportan esta posibilidad, o dentro del conjunto de medidas que soportan esta posibilidad, la flexibilización del currículum es, digamos, un tema clave, ¿no?
Pero esto también implica un nuevo modelo de relaciones entre las universidades, entre ellas, es decir, acuerdos que den validez para estas, digamos, procesos y formas de movilidad, pero también entre las instituciones universitarias, el Estado y el mercado. Entonces, digamos, la posibilidad de situar a las universidades en la tónica globalizadora del siglo XXI pasa por un replanteamiento de las relaciones sociedad, universidad, Estado, mercado, en el nivel más amplio, pero también por un replanteamiento de las formas y modelos de organización y de construcción curricular que hacen posible que la, digamos, interacción entre las universidades, el Estado y el mercado resulte consonante con procesos de reforma, digamos, institucional, con procesos de reforma universitaria. Visto desde esta perspectiva, pareciera que algunas preguntas son claves, en torno a ellas estará organizada la presentación. La primera, digamos, de qué manera se insertan estas tendencias de flexibilización y de nuevas relaciones interinstitucionales en el contexto de los cambios universitarios del presente. Es decir, flexibilización y nuevas relaciones interinstitucionales forman parte de un conjunto todavía más amplio de transformaciones que están ocurriendo en el escenario de la universidad contemporánea en el mundo. Es el primer tema que buscaremos abordar. El segundo preguntaría cuáles son, digamos, las principales características y pautas de estos procesos, flexibilización, relaciones interinstitucionales en el plano internacional. ¿No? Es decir, una pregunta más de contexto, ¿qué está sucediendo en el mundo a propósito de la flexibilización? Una tercera cuestión, bueno, ¿cuáles son los modelos y cuáles son los debates que se han suscitado en torno a estas nuevas, digamos, modalidades de cambio universitario? Y por supuesto, una última, ¿qué perspectivas se vislumbran a mediano plazo? Y sobre todo, ¿cuál el impacto que puede ser previsible en la forma como hemos organizado la educación superior en México? Entonces, esas serán las, digamos, preguntas que intentaremos abordar en esta presentación, deteniéndonos en cada una de ellas para presentar ya sea información o puntos de vista que permitieran afrontar el tema particular respectivo. Para lo primero, me gustaría simplemente enumerar algunos de los cambios que en la educación superior en el mundo pueden describir su proceso de transformación, al menos en los últimos 25 años. Desde luego, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de educación superior en todo el mundo inician procesos de cambio que son descritos como el pasaje de la universidad de élite, la universidad de las profesiones liberales, la universidad para la formación de los cuadros dirigentes del país, a la universidad de masas, ¿no? Ese proceso de larga duración, que es la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, también resulta de una nueva velocidad y dirección en el último cuarto de siglo, y si me apuran mucho, de los años 90 para acá. Algunas de las pautas que están conmoviendo de manera más acusada y más precisa a los sistemas universitarios del presente, pues son justamente las reformas que se inician desde la década de los 90. Una primera pauta es la expansión de la matrícula en todos los niveles y modalidades de la educación superior y en todo el mundo. Se
habla, por ejemplo, de una segunda ola de masificación de la universidad en países europeos, por ejemplo, ¿no? En que hacia finales de los años 80 se habían alcanzado, digamos, cocientes de cobertura del orden del 30, del orden del 40% en los países europeos, y en una observación ingenua parecía que eso era un nivel adecuado y que no habría necesidad de renovar el crecimiento de la educación superior, pero ocurrió todo lo contrario. Este nuevo contexto que se le ha descrito como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, trajo un nuevo impulso a la educación universitaria. ¿En qué sentido? Bueno, porque los procesos productivos requieren de cuotas crecientes de conocimiento aplicado a la producción, vía la tecnología, por ejemplo. Y no solamente por eso, porque la educación superior no es solo conocimiento técnico, sino nuevas formas de cohesión social, por ejemplo, en el escenario, digamos, de Unión Europea que se dibuja también en los últimos años del siglo XX. También porque la educación superior impone pautas culturales que comienzan a ser valoradas de manera muy notable, la sustentabilidad, por ejemplo, el consumo racional, por ejemplo. Entonces, la educación universitaria cumple funciones tanto económicas como políticas, esto de la cohesión social y la identidad de los ciudadanos, como también funciones societales y culturales. Digamos, este paquete de funciones es resignificado en las postrimerías del siglo XX y provoca una nueva demanda de educación superior. Las empresas requieren, aún para las, digamos, actividades de rutina, pues personas que cuenten con educación universitaria, pero las personas también saben que requieren el título profesional para poder competir en un mercado de empleo que se está, digamos, limitando en número y volumen relativo. Una nueva demanda de educación superior, lo que quiero decir, que crea una nueva, digamos, ola de expansión de todos los sistemas. Esta ola de expansión, en ella convergen tanto el Estado, pero un Estado en retirada, el Estado, digamos, neoliberal, que deja de entender a la educación como un servicio público ampliado, gratuito, etcétera, y presenciamos también un creciente interés de la iniciativa privada para participar en la educación superior en todo el mundo, ¿no? Esta, digamos, creciente interés y posibilidad también de la iniciativa privada por participar en el escenario de la educación superior, pues varios autores lo describen como el proceso de privatización de la universidad en los últimos años del siglo XX. Y es también un fenómeno, como ustedes saben, mundial, y en México lo vivimos también hacia las mismas fechas. Fenómeno que no deja de tener sus, digamos, paradojas, inconvenientes y efectos perversos. La apertura del campo universitario a la universidad, a la iniciativa privada, pues trajo consigo universidades de gran prestigio, por ejemplo, pero también las universidades pues de mínimas condiciones académicas aceptables, las universidades patito, como les llamamos en México, las universidades cochera o garage, y nuevos proveedores, es decir, universidades virtuales, otras formas de obtener el título profesional. Junto con la expansión, una segunda pauta muy importante es la diversificación de tipos institucionales, funciones y fuentes de financiamiento. Esta es también un eje de la reforma de los sistemas de educación superior del mundo, muy importante. Es decir, pasamos de una situación en que el tipo universidad era como el tipo dominante, a otra en que comparte, digamos, el campo con instituciones de tipo tecnológico, instituciones especializadas en determinadas formaciones disciplinarias,
las normales, por ejemplo. Instituciones de ciclo corto, como las universidades tecnológicas, de ciclo largo. El sistema también se expande notablemente hacia la formación de posgrado. Quiero decir, con todo esto se diversifica y la constelación cambia, aunque todavía el centro de gravedad de esta constelación es la universidad de 3 funciones, de docencia, investigación, difusión. Ya con este tipo que a nosotros nos es muy familiar, compiten otros prototipos de formación universitaria y quizás en el largo plazo tiendan a, digamos, desplazarla del lugar central que ocupó prácticamente por 1000 años, ¿no? Una tercera, digamos, tendencia muy importante es lo que ya dijimos, la presencia creciente de la iniciativa privada en la educación superior. Esto no es que ocupen simplemente un nicho de mercado, es decir, algunos lo describen como que las universidades privadas ocupan el sitio que el Estado dejó de atender. No es solamente esto. Son numerosos los ejemplos. México es un ejemplo muy claro de estados que facilitaron la, digamos, presencia de los inversionistas privados, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de mecanismos de beca a los estudiantes de parte del Estado para que ellos puedan ingresar a instituciones privadas, por ejemplo, con incentivos fiscales para la iniciativa privada, con un tratamiento fiscal diferenciado, es decir, la inversión como negocio. Perdón, las universidades privadas son muy buen negocio si se le compara con los requisitos que tiene que cumplir un productor de casi cualquier otra cosa, simplemente para instalarse una empresa productiva y con los impuestos que tiene que pagar. El régimen para las instituciones privadas consideradas como negocio es muy benéfico para el inversionista privado y está muchísimo menos regulado y supervisado que el que ocurre con casi cualquier otra rama de la producción, excepto la economía informal. Una cuarta, o me parece, tendencia que habría que anotar en esta lista de los procesos de cambio universitario de los años 90, es el establecimiento de alianzas estratégicas entre universidades, empresas y sector público. Esto que también se describe como vinculación, la nueva función de vinculación que se aúna a las funciones canónicas tradicionales de la universidad. Se espera ya de la institución universitaria no solamente que cumpla funciones de educar, de investigar, de extender la cultura, sino que se vincule a procesos productivos de manera mucho más estrecha y que parte de su financiamiento proceda de estas maneras de vincularse. En algunos casos, el caso europeo y el caso de los Estados Unidos son los prototipos de este, digamos, nuevo modelo de integración universitaria. Se entiende a las instituciones de educación superior como partes de sistemas de innovación complejos, es decir, totalmente integradas a proyectos de desarrollo tecnológico en que cumplen una función estratégica en estos modelos de desarrollo tecnológico. Los países de Oriente, los tigres asiáticos, son prototipos de este modelo emergente. Y si no llegan a los países no desarrollados, como el caso de México o los países de América Latina, estos modelos de innovación en que se hacen nuevas estructuras entre el sector productivo, el sector universitario y las instituciones científicas, sí nos llegan como requisitos, es decir, como requisitos para las instituciones. Esta presión por vincularse al mercado, esta presión por vincularse a la estructura productiva. Una más
En toda esta renovación, los organismos supranacionales juegan un papel muy importante. Me refiero a organismos como la OCDE, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el propio Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, que, digamos, juegan como un mecanismo, pero incluso la UNESCO, es decir, como mecanismos de difusión de ideas y casos exitosos y modelos para que los distintos sistemas universitarios o de educación superior nacionales comiencen a adoptar pautas de cambio que antes fueron adoptadas en los países centrales. Entonces, no es solamente una especie de difusión por ejemplo o por emulación de casos exitosos, sino que en esta diseminación de los nuevos modelos, los organismos multinacionales, supranacionales, juegan un papel muy preciso y es localizable casi punto por punto, instancia por instancia y documento por documento, la manera como estas agencias internacionales contribuyen a la difusión de un nuevo modelo de reforma de las instituciones de educación superior. Además, en este proceso de cambio asume un papel decisivo la creación de instancias de coordinación de nivel nacional o regional y nuevos, digamos, modelos de distribución de recursos. Es decir, un cambio de esta magnitud obliga a nuevos esquemas de coordinación y a nuevos papeles. En el caso de México, por ejemplo, es muy claro que tanto la Asociación de los Rectores, la ANUYES, como la Subsecretaría del Estado, la CECIC, que corresponde a Educación Superior, tienen un nuevo protagonismo en guiar, ¿no?, y en diseminar pautas de transformación universitaria. Hasta antes de los años 80, la autonomía era básicamente esta posibilidad para las instituciones universitarias de proponer sus propios esquemas y dinámicas de transformación. Después de los años 80 y en la actualidad ya es una pauta muy definida, el modelo de coordinación se impone al modelo de autonomía, acaba imponiéndose, con mecanismos muy diferenciados, ¿no? Pero el principal es estos nuevos modelos de distribución de los recursos para la universidad pública, para las universidades públicas, es decir, recursos condicionados a la competencia por fondos que están etiquetados para ciertas actividades. En el caso de México, pues FOMES para equipamiento, computadoras, laboratorio, etcétera, o PROMEP para becas para los profesores que quieren hacer sus posgrados, ¿no? Este nuevo mecanismo, en el caso de México, los PIFIs, ¿no?, que son los planes, bueno, ustedes saben que son los PIFIs, programas integrales de fortalecimiento institucional, que hay el de nivel de toda la universidad, el nivel de las DES, el nivel de los programas, un nuevo aliento a la planeación, digamos, punto por punto, participativa, en que colaboran todos los sectores, y además los recursos de las bolsas concursables pegadas a este modelo. Junto con con el de los PIFIs, se acaba de aprobar, no sé si ustedes sepan esto, en la reunión de CUPIA, que es Consejo de Universidades Públicas, agrupación, ¿no?, de los rectores de las universidades públicas del país, un nuevo modelo de distribución de los recursos por indicadores. Esto lo viene trabajando ANUYES hace como 5 años, que empezó la idea de que el subsidio, en vez de ser inercial, quiero decir con esto, pues un poco más del año anterior, ¿no?, fuera con base en indicadores de desempeño. Esa era la idea original.
realmente es muy complicado operar el subsidio público solo con indicadores de desempeño. Entonces, después de trabajar los modelos y posibilidades, lo que se aprobó es que el subsidio extraordinario sea con base en indicadores de desempeño y el subsidio ordinario queda garantizado con los fondos que la Federación le da a las universidades públicas, ¿no? Pero es un paso más en la misma dirección, un modelo de distribución de los recursos más en la lógica de utilizar los recursos para inducir lógicas de competitividad y de calidad académica, medida la calidad académica según estándares centralmente determinados. Ahora, como les digo, este proceso no es el caso mexicano, es una transformación que puede, digamos, ser descrita realmente a niveles regionales e incluso globales, mundiales. Junto con todo esto, pues una mayor dosis de intersección, de interacción entre instituciones y grupos de interés. La universidad deja de ser un asunto, el desarrollo de las universidades que solo concierne a los universitarios. Se vuelven las universidades muy importantes en proyectos de desarrollo nacional, más en escenarios en que estas ideas de sociedad del conocimiento, ¿no?, son las que movilizan a los proyectos políticos y económicos locales. Entonces, el rumbo que tenga la universidad ya no es solamente un asunto de los académicos, es también una prioridad para el Estado, pero también una prioridad para el sector empresarial. Esto implica nuevas presiones para la universidad y el sentido de sus cambios. Además, procesos de descentralización, de regionalización y de internacionalización, procesos nuevos en esta dirección, ¿no? Descentralización es muy claro, se busca que los sistemas de educación superior nacionales estén más eficazmente distribuidos, ¿no?, en las zonas en que se genera la demanda, es decir, en todo el territorio nacional, pero no solamente eso, sino descentralizar la toma de decisiones. En México eso coincide con una política pública de federalización y está creando un escenario de particular complejidad, de una enorme complejidad. Me distraigo, me detengo un poco en este punto porque es clave para lo que vamos a decir después. En el presente, ya lo dijimos en este punto previo, hay un modelo de distribución de recursos vía los PIFIs, o sea, según diseños de planeación y de planeación estratégica. Está aprobado uno que, combinado con el anterior, va por el lado de indicadores de desempeño. Pero la federalización es un tercer mecanismo de redistribución de los recursos, es decir, que sean los gobiernos de los estados los que complementan el subsidio federal. Esto en dosis crecientes, en algunos estados ya están 50-50, 50 la federación, 50 el gobierno estatal, algunos ya rebasaron esta cuota. Parece haber una correlación entre los niveles de desarrollo del Estado y la posibilidad que estos tienen para invertir en sus universidades, ¿no? Y pareciera ser una pauta de largo plazo que va para allá. Entonces, los recursos del ramo fiscal 33, que son aportaciones a estados y municipios, y que se apliquen para desarrollo de los sistemas de educación superior, crean un esquema de federalización del subsidio, que es otro mecanismo de redistribución. Les digo, el escenario es muy complejo porque ahora las universidades y las demás instituciones de educación superior tienen que rendir cuentas en un doble canal a sus gobernadores y congresos estatales porque están aportando fondos
es hasta la mitad de lo que la universidad recibe, y también al Congreso Federal, ¿no? Que era el mecanismo tradicional. Entonces la negociación de los recursos se vuelve de un asunto extremadamente complejo. El subsidio ordinario, el normal, hay que negociarlo vía ANUY y a través de la SEP en la instancia federal. Pero en la instancia local también hay que negociar los recursos. Y los extraordinarios vía el modelo de PIFIS y ahora por indicadores de desempeño. Entonces la función de planeación, ¿no?, y la función de rendición de cuentas tienden a ocupar una posición fundamental en el gobierno universitario, necesariamente porque esa es la clave para la obtención de los recursos del subsidio. ¿Esto qué provoca? Provoca que para las universidades una de las mejores opciones sea buscar fondos por su propia cuenta, sin tener que entrar o complementando esta complejidad con opciones de adquisición de fondos de distintas maneras, ¿no? Bien sea por colegiaturas, bien sea por relaciones con donaciones, etcétera, ¿no? Si esto es así, es la dinámica que explica la necesidad de nuevas relaciones entre los sectores, una nueva dinámica de relaciones que obedece a presiones de una gran complejidad. Y el escenario pinta, me parece a mí, por ahora, en esa dirección. Ya pasó en los años 80 con, algunos de ustedes lo recordarán, el SINAPES, que era el Sistema de Planeación Integrado e Interinstitucional de Planeación de la Educación Superior, que tenía sus COMPES, CORPES, COEPES, era todo un sistema, ¿no? Este sistema no acabó de funcionar y de plasmarse, aunque todavía existe por allí. Algunas CORPES funcionan, algunos COEPES se reúnen, pero no es un sistema compulsivo. Y no funcionó porque se atravesó la crisis del 82. Entonces no se puede tratar de montar un sistema y después no alimentarlo con recursos. En un marco de restricción de los recursos públicos para educación superior, que es el escenario a la vista en los últimos 3 años, entonces la instancia central, sea la SEP o sea la NUYES, pierden capacidad de maniobra, ¿no?, si a sus políticas como PIFIS o nuevo modelo de financiamiento no se le pueden poner los recursos correspondientes. Si a las universidades públicas se les obliga a montar una estructura de planeación muy compleja y de rendición de cuentas muy compleja por recursos mínimos, acabarán abandonando este modelo. Esos son, digamos, escenarios de gran complejidad en el caso de México para los próximos años. Pero en otras zonas del mundo, conflictos y, digamos, límites similares obligaron a las universidades a replantear, ¿no?, sus modelos de relaciones con el Estado, con la empresa y finalmente con la sociedad. Nuevas formas de, digamos, administración, conducción y gobierno que tienen que ver con planeación estratégica, evaluación, una evaluación muy generalizada, se evalúa todo, a las instituciones, a los programas, a los sujetos, la cultura de la evaluación, pues, y de rendición de cuentas, y elementos que se vuelven clave: acreditación y certificación de programas, establecimientos y sujetos, sobre todo los modelos de certificación y de evaluación. Digamos que ese es una especie de vértice de estas tendencias que hemos estado planteando, porque es lo único que puede dar, digamos, cierta organización a un sistema que se vuelve extremadamente complejo y extremadamente grande. La acreditación de los programas es, digamos, un principio de orden en la complejidad del sistema. Este es un tema al que voy a volver en otros puntos de la presentación, pero solamente me gustaría dejar anotado
lo siguiente: la acreditación de programas es la acreditación a través de la evaluación de los programas por, digamos, expertos externos a la propia institución. El modelo de acreditación es algo que se desarrolló en Estados Unidos y que en Estados Unidos tiene desde los años 20 del siglo XX, pero solamente ahí tiene esa trayectoria, pero acabó imponiéndose en prácticamente todos los países en apenas los últimos 15 años, ¿no? Entonces, es un modelo que se ha generalizado a nivel planetario, ¿no?, los sistemas de acreditación, pero todavía en forma muy inmadura, ¿no? Y esa es una pieza clave en la transformación de todo el sistema. Todo lo que vamos a ver a continuación, la transferencia de créditos y las redes de créditos y de movilidad, etcétera, etcétera, encuentran el punto de convergencia en contar con sistemas de acreditación creíbles para las instituciones, para los, digamos, estudiantes y para los demás actores que participan en estos nuevos sistemas. El tema del aseguramiento de la calidad académica, que es otra manera, digamos, de denominar a la acreditación, ¿no? El aseguramiento de la calidad académica se refiere a los procesos y mecanismos que en las instituciones y los programas permiten cumplir, ¿no?, los requisitos de un sistema de acreditación. En el caso de México, tanto en el programa, pero también en la práctica, y los que estén en contacto con los PIFIs nuevos lo saben muy bien, todo el sistema tiende a contar con programas que puedan ser acreditados, ¿no?, porque el tema de la acreditación es, como decíamos, el vértice en el que van a converger los distintos o el resto de los procesos. Flexibilidad curricular, vamos a ocuparnos de esto enseguida, y modelos educativos basados en el aprendizaje y la adquisición de competencias profesionales, ¿no? Si no se trata solo de una transformación organizacional, de gobierno o de medios de financiamiento. Esta reforma universitaria del inicio del siglo XXI tiene como otra vertiente fundamental, ¿no?, esto de lo que podría llamarse la reforma educativa, centrada en el aprendizaje, ¿no? Y es que si se piensa en sistemas en que los estudiantes y los académicos pueden transitar entre instituciones y entre países, ¿no?, la figura del maestro como el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje pierde ese lugar central y es mucho más importante del lado de los estudiantes que estos adquieran capacidades de aprendizaje y posibilidades de participar en ambientes institucionales que no es propiamente el suyo. Entonces vuelve a quedar, digamos, en el tope de las prioridades aquello que en los años 60 ya traía la Comisión Foré y demás, del aprender a aprender, ¿no? Pero se vuelve un punto crítico. Si ya los ambientes de aprendizaje son no solamente el aula, también los medios audiovisuales, la internet, son ambientes de aprendizaje múltiples. Y no son solo locales, sino son nacionales o son internacionales. Entonces, reforzar las capacidades de aprendizaje es el punto crítico para que todo lo demás tenga sentido. Es una reforma educativa que mira sobre todo a la adquisición de competencias en lugar de saberes específicos y a enfatizar las capacidades de aprendizaje en lugar de el lugar central del docente, ¿no? Es una transformación, bueno, que se ha iniciado en muchas partes, ¿no?, y ha adquirido distintos formatos y en algunos casos es más rollo que verdad, ¿no? Pero como tendencia sí es una tendencia que vale la pena subrayar, porque es y se convierte en el requisito para que todo el tema de movilidad pueda llegar a ser realidad. Finalmente,
estas nuevas insistencias en formas de aprendizaje a distancia, educación para toda la vida y el reciclamiento de competencias, ¿no? Ustedes saben ya los ciclos en que dura, ¿no? Digamos, en el mercado un conjunto de competencias aprendidas o de conocimientos memorizados, etcétera, es cada vez más corto. Entonces, estas posibilidades de regresar a la universidad constantemente, o bien formas de adquirir y reciclar las competencias que se obtienen. Incluso para profesiones que dejan de ser iba a decir competitivas, pero no necesariamente, sino que dejan de ser pertinentes, ¿no? Algunas ocupaciones han dejado de ser pertinentes por la revolución tecnológica o por la revolución informática. El que estudió para técnico perforista, ¿se acuerdan de eso? Pues no, tiene que reciclar sus competencias, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso implica concebir a la universidad ya no para una etapa de la vida, sino para toda la vida. Ahora, la parte de rollo también es muy bonita. El asunto es cómo se fincan modelos universitarios y organizacionales que den entrada, ¿no?, a distintos, por ejemplo, rangos de edad en nuevos estudiantes. Son modelos de aprendizaje que tienen que ser también diferenciados en ese punto. La UNESCO, en su Congreso Mundial de Educación Superior de 1998, eso lo subrayaba, además con muy buena anticipación. Dice: la discriminación de la población para el acceso a educación superior quizás ya dejó de ser principalmente de género, comienza a dejar de ser de origen social, pero la discriminación por edad se vuelve el tema crítico, ¿no? Y es verdad, las becas de posgrado que se otorgan solo a gente menor de 35 años, por ejemplo. No, ese punto no combina con la idea de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿cómo cambia, ¿no?, el modelo de organización de la universidad y sobre todo las formaciones de posgrado, de actualización, los diplomados, etcétera, etcétera, para ya entender que las instituciones universitarias, en el contexto de algo que pretende ser la sociedad del conocimiento, pues sea efectivamente una universidad abierta para todos, ¿no? Bueno, mezcladas ahí utopías con cambios de organización muy técnicos, con nuevos modelos de planeación. Es lo que he tratado de describir en esta primera, punto. Son algunas de las tendencias que están, por así decirlo, encima de la mesa, ¿no? No hay una especie de plan maestro, ¿no?, en el cual, no, pues pareciera que punto por punto se dibuja una reforma. No, nada de eso. En cada una de ellas, en cada una de estas pautas hay tendencias, intereses, digamos, muy encontrados, resistencias a cambiar. Algunas instituciones han conseguido por lo menos iniciar procesos de transformación, otras ni siquiera lo han intentado, ¿no? Porque en todo esto hay una cuestión a la que intentaré volver en el punto de las conclusiones. Aquello que el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn llamaba decía de las imposibilidades para que un paradigma cambie dentro de sí mismo, ¿no? Los que lo hayan leído se acordarán muy bien de esto, la dificultad que tienen los paradigmas científicos, ¿no?, para transformarse desde dentro. En general son las presiones externas las que obligan a las transformaciones importantes. Una institución difícilmente puede incluso plantearse las preguntas que la conducirían a una transformación radical. Entonces, esta combinación de retos externos con problemas internos es las que en todo caso son o dan dinámica a las nuevas pautas de transformación. Entonces me referiré así enseguida a esto de la flexibilidad curricular
y a las nuevas relaciones interinstitucionales que tienen como objetivo la movilidad. Yo diría que hay dos modelos de cambio universitario en que se ha requerido la construcción de nuevos mecanismos de flexibilidad curricular y nuevos esquemas de relaciones interinstitucionales, ¿no? El modelo estadounidense, cuya palabra clave es la competitividad, y el modelo europeo, cuya palabra clave es la cooperación. No es que la competitividad sea mala y la cooperación sea buena, ni tampoco quiere esto decir que los europeos no sean competitivos, ¿no? Pero son dos contextos, ¿no? Es decir, y me voy a referir enseguida a por qué son dos contextos distintos y por qué son dos modelos diferentes. El modelo estadounidense de los créditos comunes y el modelo europeo de los créditos comunes, porque el primero se basa en la idea de competitividad y el segundo ha tenido como motor esta idea de la cooperación, pero no cooperación en abstracto, cooperación en el contexto de la construcción de la Unión Europea. Eso es lo que quiere decir. La idea de los créditos es también para los sistemas de educación superior una idea muy gringa, ¿no? Por varias razones, pero la primera y principal es por su modelo de gobierno, es decir, una digamos federación muy a fondo, ¿no? En que no hay un ministerio de educación fuerte, pues es una oficina nada más, y es en los estados los que marcan las leyes estatales de educación superior. Son mucho más importantes las leyes de cada uno de los estados en materia educativa que las disposiciones generales de la federación. Ese es el punto, es un sistema realmente muy descentralizado. Entonces, por eso es que en un esquema muy descentralizado, las posibilidades de movilidad son casi imposibles si no se tienden los puentes para que eso sea el caso. Imagínense pasar de un estado como puede ser el de California al de Arizona, que está pegado nada más, pero hay dos estructuras normativas totalmente distintas para educación superior. Entonces los puentes son justamente los sistemas de créditos, ¿no? Responden en primer lugar a esa necesidad, pero no solamente a esa necesidad, sino a una idea de que las universidades compiten por los mejores estudiantes en todo el país. Realmente salen al mercado a competir por los mejores estudiantes, porque eso es lo que en última instancia les da prestigio a ellas. Es un sistema, bueno, por la cercanía ustedes seguramente lo conocen bien, en que la línea entre público y privado no pasa por cuánto cuesta la universidad al que se inscribe en ella, sino en todo caso a quién es el último propietario, ¿no? Es una línea muy delgada, no es la que en el caso de México divide a las instituciones públicas y privadas, que es muy claro, ¿no? Las privadas son casi gratuitas o gratuitas, y las, no al revés, ¿va? Las públicas son gratuitas o casi gratuitas y las privadas cobran. No, en Estados Unidos la Universidad de California, las universidades de California, pero la de California en Los Ángeles, ¿no?, es tan cara como el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, y es pública, ¿no? Y ningún problema, ese no es el punto, ¿no? No es el punto el asunto de si cobran o no cobran, ¿no?, de si las privadas tienen muchos recursos y las públicas, no. El asunto es, digamos, quién es en última instancia el propietario, ¿no? Entonces, pero si están compitiendo en el mismo, digamos, mercados y por la misma razón, a la universidad pública norteamericana también le interesa el estudiante con recursos porque le va a cobrar las cuotas, ya sea que las pague la familia o que obtenga una beca, etcétera, ¿no? Hay una competencia entre instituciones, ¿no? Y los estudiantes naturalmente migran, porque ellos también
tienen esta señal de competencia en orientación al mercado de trabajo. Entonces no es nada raro, al contrario es lo normal que un estudiante que vive en el este de Estados Unidos le interesa estudiar en la de California, porque ahí está el mejor programa para la cosa que él quiere. Entonces hará todo lo posible por migrar, ¿no? Eso da un contexto muy particular que hizo necesario el sistema de créditos casi de manera natural, el sistema de movilidad. Y no fue más que ponerle reglas a algo que estaba ocurriendo, de manera casi informal. Es decir, a este estudiante que es bueno, mejor hasta lo invito a mi universidad y informalmente me arreglo para convalidarle parte de lo que ya estudió, ¿no? Pero a las reglas informales o a los procesos informales acabó conviniéndose un sistema formal que permite créditos entre instituciones, pero también entre tipos institucionales. Es decir, se puede estudiar en teoría, en la práctica es un poco más complicado, pero en un community college, que es como una universidad tecnológica, por así decirlo, ¿no? Y terminado ese ciclo, proseguir en una universidad pública de prestigio, acreditando el ciclo anterior por los créditos que vale el ciclo anterior, ¿no? Vale la pena retener del modelo norteamericano 2 puntos muy audaces, ¿no? Y que después van a ser tomados por el modelo europeo y que aquí nos hemos resistido mucho. Que el crédito vale lo mismo. El crédito vale lo mismo sin referencia al tipo institucional, ¿no? El crédito vale 4 si es de Harvard o de la Universidad Última de Minnesota. Vale 4. Porque si no hay un modelo abstracto que permita esto, ustedes pueden imaginarse la complejidad de que la misma materia en una universidad valga 5 y en otra nada más 2. No se puede. El sistema de créditos es tan abstracto como la moneda, digamos, en este modelo estadounidense. A eso se llegó, pero después de décadas de discutir el punto de si había que combinar crédito y calidad, la conclusión fue no. El crédito vale lo mismo, es una unidad numérica, ¿no? Pero si yo sé que el crédito vale lo mismo, pero hay diferentes calidades, entonces ¿cómo le hago para combinar crédito y calidad? Bueno, la solución fue la acreditación, ¿no? Entonces el crédito vale lo mismo entre programas acreditados. Si un programa no está acreditado, no da los créditos que valen lo mismo, ¿no? Es decir, el programa de medicina de la universidad a la que quiero llegar, no puedo tomar los créditos de un programa de medicina no acreditado, no tiene validez, ¿no? Entonces ahí combinan un sistema de acreditación fuerte con un sistema de créditos flexible. Ese es el punto. Ahora, se hacen las primeras acreditadoras, ¿no? Las que todo el mundo supone, las de ingeniería, las de medicina, pero realmente para todas las profesiones. Estoy hablando todavía de Estados Unidos y me estoy refiriendo muy rápidamente a un proceso que duró 50 o 60 años, y el crecimiento de la educación superior genera un problema nuevo, que haya acreditadoras patito, ¿no? Para acabar pronto. Así que se dedican al negocio de la acreditación. Entonces el asunto es ¿cómo controlo a las acreditadoras? ¿Cómo acredito a las acreditadoras? Y ese se vuelve un tema federal, ¿no? Entonces la instancia federal se encarga de supervisar a las acreditadoras. Entonces, una acreditadora es válida si está registrada en la acreditadora de las acreditadoras, que es de carácter federal, y tiene una normativa única federal que los estados aceptaron, ¿no? Para que no, y también hay acreditadoras gubernamentales, ¿no? O sea, supervisores de acreditadores de nivel estatal, pero si una acreditadora está reconocida a nivel federal, lo está también a nivel estatal y no al revés. Bueno, un poco complicado, ¿no? Pero el asunto es que ahí interviene la federación, es decir, el Estado,
en un punto en que no había entrado casi para nada. Y el asunto es muy crítico. Es muy crítico porque solamente en programas acreditados hay opción a beca. Es un sistema caro y no todos pueden pagarlo. Bueno, quiero una beca o una beca crédito, tengo que estar en un programa acreditado. Entonces se vuelve clave estar en un programa acreditado, reconocido por la acreditadora federal, porque si no, no se obtienen becas, ¿no? Entonces, se pega todo. La acreditación para soportar el sistema de créditos, el de transferencia de créditos, pero también las becas. La intervención de la federación como supervisor, o sea, un sistema totalmente descentralizado que tiene que tener una instancia central para gobernarlo, ¿no? Y los debates de los últimos años, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, en la administración de Clinton se flexibilizó lo que se llama el Acta de Educación Superior, la Higher Education Act, ¿no? Que ese es el mecanismo federal para los sistemas de acreditación y de becas. Se flexibilizó en el sentido que también le darían becas a estudiantes que ingresaran a instituciones que se denominan for profit o orientadas a la ganancia, o empresariales o a las corporativas, ¿no? Entonces universidades como Phoenix, que es gigantesca pero es empresarial, están sobre todo para el reciclamiento de competencias o adquirir el título si uno interrumpió los estudios, ese tipo de cosas, más como una universidad abierta. Los que se inscribieran en ellas también recibirían becas de la federación. Pero pronto se vio que el Estado estaba subsidiando negocios, ¿no?, a través de esas becas. Pero no solamente eso, sino que las universidades privadas de prestigio, como Harvard o Stanford, y las públicas de prestigio, dijeron no, de ninguna manera. Y hay ahí un lobby, una presión contra que la federación le dé beca a estudiantes que se inscriben en universidades empresariales. Y hay la renovación de esta acta, y esta renovación será en 2004. Y ese es uno de los puntos claves. Hace 2, 3 años que se viene discutiendo de cómo hacer para que se quite la autorización de becas y de becas crédito para los que van a universidades empresariales. Segundo tema, cómo regular a las universidades virtuales. Entonces lo que proponen, o a distancia, por internet, todo ese asunto, lo que se está proponiendo es que haya una acreditadora de universidades virtuales, ¿no? Y que, aunque obtenga el título alguien en una universidad de ese tipo, si no está acreditada por ellos, no pueda ejercer en ningún estado. Bueno, nuevos, digamos, debates. El punto es cómo transferir los créditos que se obtuvieron bajo un esquema en que estaba permitido a un esquema en que va a estar limitado. Bueno, ese es el tipo de discusiones, ¿no? Ese es el modelo, digamos, norteamericano. Surgió más como una especie de cobertura a prácticas que se estaban dando para salir de los problemas de competitividad. Un modelo muy distinto es el modelo europeo. Ese surge casi tomado de la mano de la construcción de la Unión Europea. Porque las universidades en Europa siempre fueron muy autónomas, estrictamente autónomas del Estado o del reino, según el caso, ¿no? Y no les parecía ni necesario ni conveniente el tener supervisión, en general, supervisión del Estado sobre sus programas académicos o modelos de acreditación, renuentes a la acreditación. Pero ocurre que Europa cambia y deciden fusionarse en este escenario nuevo, el de la Unión Europea, y que las universidades tengan un papel en esta construcción del nuevo escenario europeo, y en realidad 2 papeles, el de contribuir a la identidad europea como tal, por una parte, pero también
el de ser un mecanismo en esto de la sociedad del conocimiento, pero también el de ser, digamos, una posibilidad para resolver problemáticas sociales tremendas como la del empleo. En un escenario de Europa unificada, ¿no? Digamos, el español profesional, que no tiene cabida en su mercado de trabajo porque tienen un 20% de desempleo profesional, pues puede ir a trabajar a Turquía donde lo necesitan, etcétera. Esa, y digamos, idea. Entonces, bueno, si vamos a hacer una Europa del conocimiento, que esa es como que la idea fuerza, pues necesitamos un modelo unificado de créditos para responder a un objetivo más de tipo político, ¿no? Esto de la combinación de los estados europeos. Entonces es un modelo como el euro, pero aplicado a educación, ¿no? Pero se dan cuenta, estoy hablando de hace 10 años, que se inicia esto que se llama el proceso de Bolonia. Se llama así porque en una reunión en Bolonia tomaron la decisión de caminar en la dirección de un sistema unificado. Bueno, para empezar, no significa nada, nada significa lo mismo. Doctorado en Francia a lo mejor es un diploma de 1 año, doctorado en Alemania a lo mejor son 5 años de formación y una cosa más. Nada significa lo mismo, licenciado no significa lo mismo. Entonces, bueno, primera tarea, unificar las denominaciones, ¿no? Y segunda tarea, simultánea, construir un sistema de transferencia de créditos. Bueno, ambas ya se hicieron. No importa la denominación, hay el ciclo corto y el ciclo largo. El ciclo corto es licenciatura y el ciclo largo es licenciatura más posgrado. El primero es siempre de 4 años, el segundo es siempre de 3 años, ¿no? Con además unidades de duración y créditos dados a cada parte del programa. Aún para las formaciones preuniversitarias ya se basan en sistemas de créditos. En estos años se está experimentando. Ahora, los europeos nunca han tenido una particular dificultad con la movilidad de académicos y de estudiantes, ¿no? Es normal, pues, porque se imaginan las dimensiones del espacio europeo, no lo impiden, al contrario, lo facilitan, como también las comunicaciones. El tema crítico es la movilidad de los profesionales. Ese es el punto. Porque ahí hay todo